Esquerra Republicana de Cataluña ha pactado con el Partido Socialista poner fin a lo que ellos llaman el dumping fiscal de Madrid contra el resto de comunidades autónomas. Escuchemos a Gabriel Rufián anunciando este acuerdo con el PSOE para atacar la autonomía fiscal de Madrid. Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva, con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora. Aunque en los próximos días habrá ocasión de hablar más ampliamente sobre este acuerdo, permítanme de momento destacar dos puntos que creo que son los dos puntos principales de esta cruzada de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSOE contra la autonomía fiscal madrileña. El primer punto es la mentira, la falsedad, de que Madrid esté practicando el dumping fiscal por el hecho de que Madrid no tenga impuestos sobre el patrimonio y por el hecho de que Madrid tenga ampliamente bonificado el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El segundo aspecto crucial que tocaré más tarde es cómo este ataque, esta alianza entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE contra la autonomía fiscal de Madrid, en última instancia, resulta absolutamente incoherente con los planteamientos independentistas que propugna Esquerra Republicana de Cataluña. Pero empecemos por el primer punto. ¿Por qué es falso que Madrid practique el dumping fiscal? Bueno, pues esencialmente porque el modelo fiscal de Madrid, en cuanto al impuesto de patrimonio y al impuesto sobre sucesiones y donaciones, está ampliamente extendido por toda la Unión Europea. No hay un solo país de la Unión Europea que tenga impuesto sobre el patrimonio. Es verdad que hay dos países, Holanda y Francia, que tienen algo parecido a un impuesto sobre el patrimonio. Francia tiene un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario y Holanda tiene un impuesto sobre el patrimonio, pero a cambio elimina el impuesto sobre las ganancias del capital, impuesto que sí existe en España y que sí se paga en Madrid. Por tanto, una cosa por la otra. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga impuestos sobre el patrimonio y además impuestos sobre ganancias del capital. Y a su vez, dentro de Europa, hay varios países que no tienen impuestos sobre sucesiones y donaciones. ¿Qué países? Pues por ejemplo, Suecia, por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Estonia, por ejemplo, Eslovaquia, por ejemplo, Portugal, nuestro vecino Portugal. Nuestro vecino Portugal no tiene ni impuesto de patrimonio ni impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Por qué Esquerra Republicana de Cataluña no acusa a Portugal de estar practicando dumping fiscal contra España? ¿Dumping fiscal contra Cataluña? ¿Por qué Esquerra Republicana de Cataluña o el PSOE no acuden a la Comisión Europea para denunciar el dumping fiscal que supuestamente está practicando Portugal? Pues porque Portugal no está practicando ningún dumping fiscal. Portugal está haciendo uso de su soberanía, de su autogobierno fiscal, para establecer los impuestos que considera oportunos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Y exactamente lo mismo está haciendo Madrid, con el agravante, insisto, que las decisiones fiscales que está tomando Madrid en materia de patrimonio y en materia de sucesiones y donaciones son las que se toman en gran parte de Europa. Por tanto, no es una rareza Madrid dentro de Europa. La rareza son las regiones españolas que pretenden sablear, que pretenden saquear el ahorro de los españoles a través del impuesto de patrimonio y del de sucesiones y donaciones. Si acaso lo que podría estar consiguiendo Madrid convirtiéndose en un oasis fiscal dentro del infierno fiscal español en materia de patrimonio y de sucesiones y donaciones es que el capital de España no se vaya a Portugal o no se vaya a otros países europeos. A lo mejor en lugar de estar acusando a Madrid de vaciar las bases imponibles de patrimonio, de sucesiones y donaciones del resto de España, tendríamos que agradecerle a Madrid que esas bases imponibles no se vayan de España a otros de los muchos países europeos que no tienen ni patrimonio ni sucesiones y donaciones. Y sin embargo, lo que se está pidiendo desde Esquerra Republicana de Cataluña, con la anuencia del Partido Socialista, o al revés, porque no sabe realmente de dónde ha surgido la iniciativa contra la autonomía fiscal de Madrid, es que se armonicen solo en España
no en el resto de Europa, solo en España y solo contra Madrid, los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones. Supongo que para que terminemos de expulsar todo ese capital de nuestro país. Y aquí encontramos el segundo elemento que yo creo destacable de esta noticia, la hipocresía del independentismo catalán atacando el autogobierno fiscal de Madrid. Hipocresía o incoherencia, diría yo, en un triple sentido. Primero, ¿cómo es posible que un partido que aspira a separarse jurisdiccionalmente del Estado español, lo cual, por cierto, yo siempre he dicho que es una aspiración legítima que habría que contemplar, es decir, la descentralización absoluta de los estados, la partición de los estados, no es algo que debamos rechazar dogmáticamente, es verdad que se tiene que producir dentro de los cauces constitucionales, pero no habría que cerrar radicalmente la puerta de que una región se independice de España y otras regiones dentro de esa región, por ejemplo la famosa Tabárnia o cualquier otro subconjunto de Cataluña, se independicen de una Cataluña independizada, pero bueno, eso sería otro debate. ¿Cómo es posible que un partido que se proclama independentista esté utilizando la represión centralizadora del Estado español contra la autonomía fiscal de un gobierno autonómico? Es decir, ¿cómo es posible que Esquerra esté apoyando la intervención fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid, vulnerando las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid? Todavía peor, si se armonizan los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones en toda la España del régimen común, que luego iremos con esto, no solo se está recortando la autonomía fiscal, el autogobierno de Madrid, también se está recortando desde el gobierno central español la autonomía fiscal del gobierno catalán. Porque sí, hoy el gobierno catalán está apostando por impuestos altos en sucesiones y donaciones y en patrimonio. Pero ¿qué pasaría si en el futuro un gobierno catalán quiere bajar esos impuestos y colocarlos al nivel de Madrid? Pues que si se armonizan estos impuestos desde el gobierno central de España, el gobierno catalán no podría tomar esa decisión fiscal. Es decir, Esquerra, el independentismo de izquierdas catalán, que quiere separarse de España, que considera que el Estado español está invadiendo Cataluña y está imponiendo un programa fiscal, un programa regulatorio, un programa político sobre Cataluña que no está legitimado a imponer, está apoyando en este caso cercenar el autogobierno catalán. Está apoyando, en este caso, la armonización fiscal en contra de la capacidad del gobierno catalán para bajar impuestos, si es que hay alguna administración catalana que en el futuro quiere bajar impuestos. Por tanto, desprecian tanto la libertad y la autonomía de Madrid que están dispuestos a atacarla a costa de pegarse ellos mismos un tiro en el pie, a costa de recortar su propio autogobierno. Y tercera hipocresía, ¿por qué solo estamos hablando de armonizar estos impuestos u otros impuestos entre las autonomías de régimen común? ¿Qué pasa con el País Vasco? ¿Qué pasa con Navarra? ¿Qué pasa con los conciertos económicos de estas regiones que suponen un régimen fiscal de excepción, separado de los del resto de España? He de decir que yo soy un encarecido defensor del concierto vasco, del concierto navarro. Creo que son modelos que habría que exportar al resto de regiones españolas. Por tanto, estoy encantado de que no se vean atacados. Es verdad que hay varios problemas en el cálculo del cupo y que la negociación del cupo es una negociación más política que económica, por el cual se tiende a subvencionar a la administración vasca. Pero el modelo en sí mismo, es decir, que una autonomía gestione todos los impuestos que se recaudan dentro de su territorio, creo que es algo que habría que exportar a todas las regiones de España. Pero, al margen de esto, ¿cómo es posible que estés denunciando el dumping que se está generando por el hecho de que algunos gobiernos autonómicos tengan autonomía fiscal y decidan bajar impuestos haciendo uso de esa autonomía fiscal, y te estés olvidando del caso más flagrante de autonomía o independencia fiscal que hay en España, que es País Vasco y Navarra? ¿Cómo puedes estar pidiendo una armonización fiscal en toda España, salvo en el País Vasco y Navarra? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo, si hay que luchar contra el dumping fiscal, que en realidad, insisto, es luchar contra la legitimísima competencia fiscal de bajar impuestos por parte de aquellas administraciones que son más eficientes a la hora de gestionar esos impuestos, o de aquellas administraciones cuyos votantes quieren impuestos más bajos aunque no tengan más gasto público? Pero ¿cómo te olvidas del País Vasco y de Navarra? De nuevo, porque hay determinados temas que no hay que tocar, que está prohibido tocar,
que debemos callar, que debemos silenciar. Por tanto, atacamos la autonomía fiscal de Madrid, que al parecer debe ser una autonomía de segunda, y respetamos, ni siquiera mencionamos, ni siquiera abrimos el debate sobre el concierto vasco y el concierto navarro. Triple hipocresía del independentismo de izquierdas catalán. Por tanto, creo que este ataque conjunto de Sánchez y Rufián, de PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, contra la autonomía fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid pone de relieve lo peor del Estado de las Autonomías. Porque el Estado de las Autonomías, y yo soy un gran defensor del Estado de las Autonomías, incluso de una mayor descentralización, incluso a escala municipal de las administraciones territoriales, la ventaja que puede tener el Estado de las Autonomías es esa competencia, diversificación, diversidad, heterogeneidad fiscal. Que tú pruebes una cosa, yo pruebo otra, y luego vemos cuál funciona mejor. Si tus votantes quieren impuestos muy altos y los míos quieren impuestos muy bajos, no tenemos por qué adoptar la misma política. Pues tú te quedas con impuestos altos y yo me quedo con impuestos bajos. Esa es la ventaja que tiene el Estado de las Autonomías. Esa es la ventaja que tiene cualquier sistema administrativo profundamente descentralizado, como puede ser Suiza, que es para mí el modelo ideal que habría que intentar importar. Ahora, aquí queremos Estado de las Autonomías para tener autogobierno en favor de las élites extractivas locales, es decir, para repartirles el poder político a aquellos que son capaces de controlar la administración autonómica en su propio beneficio y en el beneficio de sus grupos locales de presión, pero luego esas autonomías reclaman que el gobierno central reprima a las otras autonomías que están actuando, comportándose de una manera mejor, de una manera más eficiente que ellas. Es decir, este Estado de las Autonomías lo que quiere es repartir poder local a las élites extractivas locales para que éstas hagan y deshagan a su gusto y luego cartelizar entre todas las administraciones el expolio contra el contribuyente y contra aquellas administraciones que son más tolerantes, que son más respetuosas con la propiedad privada del contribuyente. Lo que quieren es repartirse provincianamente el botín y luego reunirnos todos los provincianos en el gobierno central para maximizar en toda España ese botín que luego nos tenemos que repartir. Y eso, obviamente, es lo peor de la descentralización y lo peor de la centralización. Lo peor de la descentralización porque tienes élites locales no controlables por nadie, élites locales que pueden saquear impunemente a los ciudadanos con apoyo de los grupos de presión locales, y lo peor de la centralización porque tienes la coordinación cartelizadora de las distintas administraciones para que ninguna se diferencie de la otra, para que ninguna haga algo distinto de la otra, para que ninguna suponga una vía de escape frente a las demás, para que todas sean igual de extractivas, para que todas sean igual de irresponsables, para que todas sean igual de manirrotas. Lo peor, insisto, de la descentralización y lo peor de la centralización es lo que está pidiendo ahora mismo el independentismo de izquierdas catalán. Y por eso es tan tremendamente hipócrita, tan tremendamente irresponsable el independentismo de izquierdas catalán en estos momentos. Y lo dice una persona que es profundamente descentralizadora y que no tiene una visión centralista de la unidad de España en absoluto. Tiene una visión profundamente descentralizadora de lo que debería ser el Estado español, incluso con simpatías a los movimientos que pretenden separarse del Estado español. Pero esos movimientos, o parte de esos movimientos, ahora mismo están siendo los que están atacando el autogobierno, los que están atacando las autonomías, los que están atacando la descentralización, y todo para saquear con mucha mayor impunidad a los ciudadanos, a los de Cataluña y a los de Madrid.